Entonces, esto de funciones como valores, como de alto orden, tiene que ver con reutilización de código, así como los objetos y la herencia tiene que ver con reutilización de código. O sea, la reutilización de código no ha sido una preocupación de los que hacen orientación a objetos, ya fue una preocupación de los que empezaron a programar que en Lisp, que era programación funcional. Esa ya era una preocupación desde ese momento. El libro de Davidson y Sussman, que hoy en día es vigente todavía, es un libro escrito hace muchos años. O sea que esa preocupación no es una cosa y que se ve implementada de diferentes maneras, como los lenguajes de objetos con la herencia, en la programación funcional se ve implementada con funciones de alto orden. Entonces empecemos. ¿Qué era lo común en todas esas funciones? Entonces en todas esas, ¿qué es lo común aquí? Entonces, lo común es el if, el else y esas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué cambiaba? Cambiaba lo que le hacía a este señor. Entonces voy a decir, ah, bueno, aquí le daba al cuadrado, aquí hacía la identidad y le puedo hacer cualquier otra cosa. ¿Y qué cambiaba de cada cuánto avanzaba esto? Entonces, esas dos cosas las voy a poner como parámetro. Es decir, voy a definir una suma, pero recibo una función f y recibo una función prox. ¿Qué hacen las funciones? Las funciones lo que me dicen es, esta va a ser la que me dice qué le tengo que aplicar al f, cuál es el f que tengo que aplicar, y esta es la que me dice, y el siguiente cómo se calcula. Y recibo también el a y el b. Pero entonces fíjense que voy a recibir como parámetro dos funciones, pero para poder recibir como parámetro dos funciones necesito que ellas se puedan recibir como parámetros. Entonces, primera cosa, aquí estoy diciendo f es de tipo función. Las funciones en escala se describen así. Se dicen, una función recibe algo y devuelve algo. Entonces, el recibe es el tipo que está antes. Esta flechita significa que es una función y esto significa que es lo que devuelve. ¿Qué es lo que recibe y qué es lo que devuelve? Entonces, f es una función que recibe enteros y devuelve enteros. Prox es una función que recibe enteros y devuelve enteros. A era un entero y b era un entero. Y ahora viene el código de mi función. Si A era mayor que B, pues esa suma no da nada, da cero. Si no, si no, entonces ¿qué daba? Daba a aplicar F al primer elemento, o sea, F de A, y sumárselo a recursivamente llamar a la suma con F con prox, pero a partir de prox A hasta B. Y esa es mi nueva función suma. ¿Sí? Esa es mi función suma, que es como en abstracto lo que hacen estas tres. Pero pues obviamente es una función diferente. Miren, yo le escribo aquí la función suma, y él me dice, vea, definió una función suma que recibe una función de enteros en enteros, una función de enteros en enteros, un entero y un entero, y devuelve un entero. ¿Sí? Eso es lo que recibe, esa es la función suma. Entonces, si quiero utilizarla, tengo que pasarle los argumentos. Pero para poder pasar argumentos, tengo que poder pasarle funciones. Entonces, voy a definir aquí la función identidad, que es la función que coge un entero y le devuelve el mismo. La función cuadrado, que es la que le va al cuadrado. Eh, la función que le suma 1 y la función que suma 2, las definí ahí para poder usarlas aquí abajo, pues las defino. Y ahora entonces voy a llamar a la suma, a la función suma, con la identidad, con la función sucesor, la que suma 1, para sumar desde 1 hasta 10. ¿Qué debería hacer eso? Debería hacer lo mismo que hacía suma enteros, porque suma enteros f es la identidad y se mueve de a 1 en 1. Eso me da el 55. Pero voy a usar la misma suma para decirle no, que me sume los cuadrados. Entonces, en lugar de decirle que me sume la identidad, me digo me sume los cuadrados. Le paso la función cuadrado. Fíjense que suma, cuadrado, estos son funciones. Entonces, no le estoy pasando un dato, no le estoy pasando no le estoy pasando una cadena de texto para que por dentro diga, ah, me mandó que hiciera el cuadrado y entonces yo llamo al cuadrado. No, le estoy mandando la función que le va al cuadrado. No un dato para que yo sepa que tengo que elevar al cuadrado, no. Estoy mandando la función que le va al cuadrado. ¿Sí? Y miren, y me saca los 9. Y si quiero sacar la suma, la otra, la que daba, la que es cada 2, entonces en lugar de pasar de la función prox como la de sucesor, le paso la que suma ya 2. La que suma ya 2, sí. Y nada. Pero solo escribí una suma. Y con la suma puedo calcular todas esas otras sumas. ¿Sí?
para eso sirve poder pasar funciones como parámetro, para poder mandarlas, para que lo que haga la función dependa de lo que hagan esas funciones que yo le mando. Entonces me permite ahorrar código. Con esa sola suma ya escribí todas las funciones que son de sumas, ya están escritas ahí. Lo único que tengo que decir es cuál es mi f y cuál es mi proc, y eso lo calcula. ¿Mm? También podría, eh, también podría decir, bueno, yo quiero en todo caso una que se llame suma enteros, una que se llame suma cuadrados, una que se llame suma alternada. Quiero una de esas, entonces, bueno, les voy a poner los nombres. Les voy a poner los nombres. Les voy a poner el 2 para que se distinga el anterior. Entonces voy a llamar suma enteros de 2 que recibe A y B. Entonces, ¿qué hace? Hace suma con la identidad del sucesor A y B. Entonces ya tengo una que se llama suma enteros de 2. Suma enteros, el 2 es para distinguirla del anterior, pero que sirve para lo mismo. Ya puedo ahora hacer suma enteros de 1 a 10 y pues me va a dar 55 y así con las otras. ¿Sí? O sea, pude, cogí, pude definir esta función que me pedían definir, la definí usando este suma. ¿Listo? Y así defino la otra, y así defino la otra, y esas cosas igualmente funcionan. Vale. Eh, ¿Qué más hay aquí? Entonces, cosas que hay que mirar o que hay que, eh, digamos, abstraer de lo que hemos visto. Las funciones tienen tipo, como todos los datos, como los enteros, como las cadenas, como todas las funciones, como son datos, también tienen tipo. ¿Cuál es el tipo de una función? El tipo de una función es A flechita B, donde A es el tipo del argumento y B es el tipo de lo que devuelve. ¿Sí? Entonces me pueden preguntar, y si tengo una que recibe son dos cosas, ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, int flecha int es el tipo de las funciones que reciben enteros como argumento y devuelven enteros como resultado. ¿Sí? O paréntesis int flecha boolean es el tipo de las funciones que reciben dos valores de tipo entero como argumento y devuelven un valor de tipo booleano como resultado. O sea, fíjense que puedo recibir dos o tres o cuatro argumentos, los pongo entre paréntesis y entonces va a decir, recibo esas n cosas y devuelvo un booleano. O devuelvo lo que devuelve. ¿De acuerdo? Entonces ahora tengo cómo crear el tipo función. O sea, las funciones tienen tipo, cosa que no estábamos acostumbrados en los lenguajes que definimos las funciones, todas, pues no tienen, o sea, las puede definir, las puede usar, pero ellas no tienen tipo en sus lenguajes de programación. Qué tipo son las funciones que definen? Bueno, puede que hoy en día tengan tipo, no lo sé, pero normalmente no tenían tipo, eran unas funciones. Las funciones eran unos elementos extraños o no extraños, o sea, normales, pero tratados de manera diferente a los datos. Y en la programación funcional, no, las funciones son datos. Bien. Ejercicios para su casa, no para ahorita. Escriba la función suma que tenemos aquí. Esa es una pregunta que podemos hacer aquí. Esta función suma que escribimos aquí es recursiva, ¿cierto? Pregunta, ¿esta recursión de qué tipo es? ¿Iterativa, de árbol, lineal? No tengo Sócrates para eso, cualquiera me puede contestar. ¿De qué tipo de recursión estamos hablando aquí? ¿Cuántas veces recurre? Suma, ¿cuántas veces llama recursivamente a suma? Suma, ¿cuántas veces llama recursivamente a suma? Una vecesita. Luego, de árbol no es, porque para que sea de árbol necesito llamar dos veces o tres veces o más veces la recurso. ¿Sí? Ahora, después de llamar suma, ¿tiene que hacer algo más esto? Le falta hacer esta suma, ¿cierto? Luego, entonces no es iterativa. Luego es recursivo lineal.
Suma, ¿qué hace? Suma recurre, sí, aquí llama a suma, pero después de llamar a suma, tiene que hacer algo más, hacer más FDA. O sea que no puede ser iteración porque la iteración, lo último que haría sería sumar. Y aquí lo último que se hace no es recurrir, sino es hacer esta suma. Se recurre y luego se hace esta suma. ¿De acuerdo? Entonces, pues es un proceso recursivo lineal, no es un proceso iterativo y no es de árbol porque para que fuera de árbol necesitaría hacer al menos dos recursiones para que se llamara un árbol de recursiones. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que dice aquí es, esa función es un proceso recursivo lineal. Entonces, escriba una función suma como esa, pero que genere un proceso iterativo, no uno recursivo. Háganlo como ejercicio para saber que están aprendiendo, que están entendiendo. ¿Sí? Y escriba una función producto análogo a la de suma que haga la productoria, no la sumatoria. Y defina factorial en función de ese nuevo procedimiento. Como ya tener la productoria, entonces cuando ya tenga eso, diga factorial de n es el producto de 1 hasta n de la identidad. ¿Sí? Entonces son ejercicios que pueden hacer para saber que están entendiendo. ¿Listo? Bien. Vamos a dejar de grabar ahí.